La Tierra tiene 5 zonas climáticas que se clasifican mediante su temperatura: una cálida, 2 templadas y 2 frías. En cada una de estas zonas existen distintos tipos de clima. El clima tiene una gran influencia tanto en la vegetación y en la fauna como en el modo de vida de las personas. La zona cálida de la Tierra está situada entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio, zona donde también se encuentra el Ecuador. Las temperaturas de esta zona normalmente son altas, debido a que los rayos de sol descienden sobre ella de manera muy perpendicular durante todo el año. La variación de temperatura entre las diferentes estaciones es muy pequeña. Los climas que podemos encontrar en esta zona son el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico. Entre los trópicos y los círculos polares se encuentran las 2 zonas templadas de la Tierra. La variación de temperatura entre estaciones es más amplia que en la zona cálida, ya que hay una gran diferencia en la inclinación de los rayos solares a lo largo del año. En estas zonas hay 4 estaciones bien diferenciadas: primavera, verano, otoño e invierno. Los climas de estas zonas son el clima oceánico, el clima mediterráneo y el clima continental. Las zonas frías de la Tierra están situadas entre los círculos polares y los polos. Los rayos solares caen de forma oblicua todo el año, razón por la cual las temperaturas son siempre bajas. En las zonas polares el clima típico es el clima polar. También existen climas fríos en las zonas de alta montaña. El clima ecuatorial se da en torno al Ecuador. Las temperaturas son siempre cálidas, con una media anual de 27 grados centígrados. Casi no hay diferencia entre estaciones ni entre el día y la noche. Las precipitaciones son abundantes, están repartidas a lo largo del año, aunque hay meses en los que llueve más. Los ríos son muy caudalosos debido a las constantes precipitaciones. Como ejemplos tenemos el Amazonas en América y el Congo en África. El calor y la humedad favorecen la fauna y la flora. El paisaje característico del clima tropical es la selva. La selva es un bosque siempre verde, concentrado y rico por la gran cantidad de especies tanto animales como vegetales. La vegetación se escalona en altura. Los árboles altos, que llegan a rebasar los 40 metros de altura, no dejan pasar la luz hasta las plantas más pequeñas. La selva más grande del mundo es la Amazonia. A causa del calor y la humedad, el suelo es frágil y las enfermedades frecuentes. Esto hace que el interior de la selva esté prácticamente deshabitado. Únicamente viven allí algunos pueblos primitivos que subsisten gracias a la recolección, la caza y la pesca. Los pigmeos africanos y los indígenas de la Amazonia son 2 claros ejemplos. La mayoría de la población se concentra en la costa, las mesetas y en las laderas de las montañas, ya que el clima es más fresco, hay menos vegetación y el suelo es más fértil. Cuando nos movemos del Ecuador hacia los trópicos aparece el clima tropical. Al igual que en el clima ecuatorial, las temperaturas son siempre elevadas. En este clima hay 2 estaciones, la húmeda y la seca. En la primera se concentran las numerosas precipitaciones que se dan en este clima. Los ríos tropicales tienen menos caudal que los ecuatoriales, además de un caudal irregular, con poca agua en la estación seca y abundante en la húmeda. Un ejemplo de este comportamiento es el río Nilo. La sabana es el paisaje característico que origina la alternancia de esas 2 estaciones. La sabana es una gran llanura cubierta de hierba de distintos tipos que alcanza gran altura y varía su color en función de las estaciones.
verde en la húmeda y amarilla en la seca. También crecen algunos arbustos y árboles de hoja caduca, pero muy dispersos. Y junto a los ríos tropicales crecen árboles propios de la selva. En la sabana hay muchos animales herbívoros, como jirafas y gacelas, ya que es rica en flora. Y también carnívoros, como el león y la hiena, que acuden en busca de esos herbívoros. La mayor parte de la población se concentra en la costa y junto a los ríos. Existen pequeñas ciudades en la sabana, pero la mayoría de la gente vive en el campo. De hecho, todavía subsisten algunas tribus en poblados tradicionales. En su mayoría, las personas que viven en la sabana son agricultores, por lo que el paisaje típico de la sabana es agrario. Se dice que un clima es desértico cuando las precipitaciones anuales no superan los 250 milímetros o lo que es lo mismo 250 litros por metro cuadrado. Dependiendo de la temperatura existen dos tipos de desiertos. Los desiertos cálidos están alrededor de los trópicos. La temperatura es muy alta durante el día, puede llegar a rebasar los 50 grados centígrados, pero por la noche baja mucho, incluso por debajo de los 0 grados. Los desiertos fríos están en las zonas templadas. Los veranos son muy cálidos y los inviernos muy fríos, en los que la temperatura puede llegar hasta los menos 10 grados centígrados. En los desiertos de arena existen unas acumulaciones de arena llamadas dunas, que pueden llegar a los 300 metros de altura. En los desiertos pedregosos y rocosos hay innumerables piedras y rocas. Los ríos están casi siempre secos, únicamente llevan agua cuando llueve. Estos ríos se llaman uadis. La carencia de agua origina una escasez de flora y fauna. Las especies que encontramos en los desiertos están adaptadas a la aridez. En el reino vegetal destacamos los cactus y en el animal los dromedarios. En las zonas más húmedas aparecen oasis, donde podemos encontrar otras plantas como la palmera datilera. La escasez de agua también provoca que los desiertos estén casi deshabitados, pues solo vive allí menos del 2% de la población mundial. Algunos pueblos que habitan desiertos son los bosquimanos del Kalahari, los tuareg del Sáhara, los beduinos de Arabia y los mongoles del Gobi. La base de la economía de algunas ciudades situadas en desiertos ha sido la explotación del petróleo y del gas natural.